Bueno, continuamos con esta historia acerca de la educación y hemos estado hablando en la tutoría anterior acerca del legado que dejó la cultura, tanto la griega como la romana y también los egipcios. Ahora pasaremos a hablar acerca ya del siglo de la edad moderna, ¿verdad? Que sería la escuela cristiana. Estuvimos hablando sobre la decadencia que tuvo la cultura romana y cómo fue esto colapsando, ¿verdad? Poco a poco. Ahora con respecto a la escuela cristiana, se toma de que para estas fechas, cerca del siglo, después del siglo V al XV, la lectura era una habilidad fundamental y los métodos de enseñanza de costumbres hebreos, memorización rígida y repetición oral. Evangelizar, cristianizar y educar a todos los hombres y mujeres, no solo de las élites. Y las instituciones estaban obligadas a garantizar la educación de todos los seres humanos sin importar su clase social o procedencia. Entonces, así fue como continuó funcionando esta escuela. ¿Cómo funcionaron las escuelas medievales para esta época? En la Edad Media residía en los monasterios, era prácticamente una educación moral la que se impartía y en cuanto a las sanciones y castigos por indisciplinas, la violencia continuó siendo el medio principal después de estas épocas. Aparte de eso, una consideración especial a la edad infantil, el método de enseñanza para distintos grupos de edad, hecho único en la historia universal, ¿verdad? Que empezó a dar este giro de tener un diferente método según la edad. Por ejemplo, ahí comenta el documento que para los adolescentes era diferente cómo se les enseñaba. La educación militar se caracterizó por estar reservada a los nobles. La razón de la exclusividad de la enseñanza militar a las clases altas era simple: evitar rebeliones y asegurar el control de la población. Veamos que hablaremos en la Edad Media acerca del panorama histórico de la Edad Media, la educación en la Baja Edad Media, de la que vamos a hablar. Esta época se ubica entre el siglo XI al siglo XIV. Este fue un periodo de decadencia, pues el feudalismo entra en decadencia con el surgimiento del comercio y de las ciudades. ¿Cómo afectó esto a la educación? Entre los siglos XI y XIII surgieron las cruzadas. En general, las cruzadas fueron una serie de embates medievales desorganizados. A pesar de que lo militar era muy fuerte, el comercio continuó creciendo, ¿verdad? Por ejemplo, el algodón, una gran variedad de artículos, los que se negarían a renunciar a su llegada a Europa. De modo que a partir de las cruzadas Europa inició un comercio muy fuerte, ¿verdad? Que fomentó el feudalismo. En consecuencia, para estas épocas, la gente comenzó a comprar cada vez más los productos de Oriente, por lo que surgió una nueva clase social, que fueron los comerciantes o burgueses. El desarrollo del comercio y con esto las ciudades incrementó el poder del burgués en detrimento del señor feudal. Fue una nueva ya sociedad la que se viviría entonces, ¿verdad? Bajo este legado. ¿Cómo funcionó la educación en esta baja Edad Media? Para los siglos X y XI, el hostigamiento por parte de los invasiones, los monasterios se convirtieron en una excelente alternativa de protección y para el siglo XII pues se estableció la normalidad social. En la Edad Media surgieron una serie de cambios en la educación, por ejemplo, la importancia de los maestros libres, la creación de las universidades, la escolástica que tenía que ver con racionalizar el pensamiento cristiano y la educación caballeresca. Después de las cruzadas, la educación se tuvo que ver con las actividades comerciales del Oriente Medio, cómo manipular las ganancias obtenidas, lograr independencia de la iglesia y cómo funcionaron las universidades en Europa. La escolástica, como mencionábamos, es un movimiento filosófico que a grandes rasgos procuró recuperar los textos clásicos como vía para la comprensión de los textos sagrados y la verdad religiosa. Mientras que otro componente fuerte de la educación para esta época fue la militar. Incorporó los elementos de la educación caballeresca,
aquella que el cine y la imaginación han popularizado en los torneos de lanzas y duelos de honor medievales. Y veamos cómo dos fenómenos muy importantes para esta época también tuvieron su componente fuerte en lo que tiene que ver con la educación. Fue el humanismo y el renacentismo. Y veamos qué pasó entonces para el siglo XIV y XV, el tercer estado y la educación, el humanismo y las academias, y el fin de la educación caballeresca durante el humanismo. ¿Cómo estaba el panorama histórico para los siglos XIV y XV? Bueno, el sistema feudal entra en decadencia, como ya mencionamos. El empleo del dinero sustituye la forma de pago en especies. Además, el rey y el papa, los comerciantes de la burguesía, convirtió en el otro eje fundamental del poder. Y esto iba a tener su en la educación. Veamos estos dos fenómenos que ocurrieron para estas épocas, el humanismo y el renacentismo. Con humanismo no se le llamamos a que el hombre se volvió a ser el centro de la reflexión del pensamiento occidental, a diferencia de la Edad Media en la que Cristo, Dios y la Iglesia y la religión eran el centro del pensamiento. Entonces se comenzó con este destaque del humanismo. El Renacimiento se reconoce como esta época porque fue en la que se retoma la tradición grecolatina, como si ésta hubiese renecido después de más de 10 siglos de decadencia. A eso se le llamó el renacentismo, que fueron dos movimientos que pudieron funcionar casi paralelamente. ¿Qué acontecimientos importantes podemos destacar? Bueno, una serie de burgueses, príncipes o cualquier persona adinerada que se diera el lujo de patrocinar el arte o el conocimiento. Medices apoyaron económicamente, por ejemplo, a intelectuales famosos como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. También pensadores que formularon teorías en contra de los principios religiosos. Copérnico demostró que el Sol era el centro del universo y Galileo inventó el telescopio. Entonces la educación con este auge económico empezó a tomar nuevas inversiones, nuevos descubrimientos. Surgieron grandes artistas como en España el Greco, Diego Velázquez y Cervantes, en Francia Revelois y Montaigne, en Inglaterra Shakespeare y Tomás de Moro. Entonces el arte y la educación comenzó a tomar este nuevo giro de grandes personajes para esta época medieval, surgiendo así con este incremento del comercio y de la burguesía el tercer estado y la educación. ¿Cómo afectó esto? Bueno, veamos primero qué es el tercer estado. En el ámbito de la cultura, los siglos XIV y XV son siglos de transición de la Edad Media a la Edad Moderna. El humanismo y el Renacimiento muestran el nuevo espíritu de lo que sería la Edad Moderna, un mundo menos apegado a la religión y cada vez más enfocado al hombre y más abierto a tradiciones laicas. En cuanto a la educación, también los comerciantes comenzaron a pagar a maestros particulares para que educaran a sus hijos o ellos mismos, lo cual significó un gran cambio en la educación. Por último, la educación necesariamente se convierte en laica. Esto significa que desapareció la iglesia como mediadora en estos contratos particulares. No había necesidad de un contenido religioso que empiece a observarse como un desvío de tema o pérdida del tiempo. En cuanto a los métodos de instrucción, se continúa con un estilo de maestro y aprendiz por medio de un oficio y clases particulares para los estudiantes. El humanismo y las academias se caracterizaron por despreciar la enseñanza infantil, no despreciaron el trabajo físico, aunque se centraba en el ser humano, ¿verdad? Pero se continuó con ese fuerte componente de la educación física y el fin de la educación caballeresca para los siglos XIV y XV comenzó a decaer, ya que la instrucción militar fue cada vez más compleja, por lo que dejó de lado la instrucción moral y cortesana. Para, por ejemplo, el año 1559, el rey Enrique II de Valois murió en un torneo caballeresco y se marcó simbólicamente el fin de la educación caballeresca. Ahora pasamos a esta nueva época que tiene que ver ya con la edad moderna. Con edad moderna nos referimos del siglo XVI al siglo XVIII y veremos cómo el panorama histórico de estos siglos fue cambiando
las reformas que hubieron en la educación y utopías que se fueron formando. ¿Cómo fue la época para este entonces? Bueno, para los siglos XVI al XVII, Lutero y sus 95 tesis en contra del papado. Italo Calvino expandió la reforma por Francia, Holanda e Inglaterra, y el lanzamiento de la contrarreforma mediante el Concilio de Trento se creó la orden de los jesuitas. Entonces se ve cómo va tomando la educación este auge, ¿verdad? Con respecto a la iglesia y algunas críticas que se fueron formando. Con las reformas y las contrarreformas, el énfasis en la instrucción de la lectura se fue dando. Martín Lutero, por ejemplo, fue uno de estos que encabezó la reforma. La importancia de la reforma por la educación y para la cultura europea fue de suma importancia, pues además de promover la importancia de la lectura, se hacía hincapié en que debía de ser para todos. Y otro aspecto importante de esta reforma fue el uso de las lenguas vernáculas. Toda Europa se vio involucrado en estas reformas y estos cambios proveídos de las reformas fueron los que se conocieron como la contrarreforma. Veamos las utopías que se fueron formando. Por ejemplo, el francés Francois Rabelais, la educación ideal debía integrar el conocimiento de las lenguas griega, hebrea y latina. Esto se fue agregando a la enseñanza de la geometría, la aritmética, la música, la astronomía, el derecho civil, la filosofía, en ese orden. Y el inglés Tomás Moro, por ejemplo, comentaba que la educación ideal es en la cual los niños aprenderían en las creencias de su lengua natal y además de aprender el conocimiento de las áreas tradicionales. Se combinaría con la instrucción con el trabajo agrícola y artesanal que se enseñaría mediante el juego. Recordemos que el latín era parte muy importante, por ejemplo, de la iglesia y se requería que las enseñanzas fueran en su propio idioma. El pensador checo Jan Amos Komensky o Comenio por primera vez formuló una verdadera revolución pedagógica y puso como centro de su reflexión la necesidad de una transformación educativa. Comenio propuso una búsqueda de las metodologías didácticas que hoy llamaríamos activas con el fin de lograr un aprendizaje significativo. El filósofo inglés John Locke propuso que la finalidad de la educación debería ser la creación de ciudadanos con una conciencia pacífica, un gentleman como él lo llamaba, el juego, la práctica, la persuasión razonable, los métodos no autoritarios y el autogobierno, que persigue la variedad de conocimientos, sino que se pretendía que la educación tuviera una libertad de conocimientos. Por eso llegamos así entonces con estas reformas y nuevos empujes que hubieron a la educación del siglo XVII. Veamos cómo era el panorama para estos siglos XVII y XVIII y la ilustración de cómo funcionó. Para el siglo XVIII, el absolutismo y el Estado, noción de que habían considerado, de modo que para los siglos XVII y XVIII el rey se convirtió en el mandatario absoluto de su reino, más que todo en los países europeos. Otros rasgos importantes del siglo XVIII es la ilustración que se fue construyendo. La educación para estas fechas tuvo un movimiento cultural en que grandes autores como Rousseau, Diderot, Montesquieu, Voltaire, entre otros, hicieron hincapié en el uso de la razón para llegar al conocimiento verdadero, en la oposición a la fe, la, la superstición religiosa, la ignorancia y la tiranía. En el ámbito de la educación también los ilustrados realizaron importantes observaciones sobre todo Rousseau en su obra Emilio. Sin embargo, para los años 1751 y 65 fue cuando se redactó la gran enciclopedia de las creencias, de las actas y de los oficios, en las que se plasma un esfuerzo de clasificar y juntar en una misma obra las áreas del conocimiento acumulado por la humanidad. Entonces, la educación comenzó a tomar este nuevo giro, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia laica de la razón estaba ilustrada. Rousseau fue quien revolucionó la pedagogía, incluso más que Comenio. Su aportación consistió en proponer una aproximación antropológica a la pedagógica, es decir, tomar como centro de la enseñanza las características del estudiante,
en vez de concentrarse en la transmisión directa y unívoca del saber. En la obra muy famosa que él tuvo, Emilio, Rousseau propone un nuevo acercamiento pedagógico para la enseñanza infantil. Y este fue el mismo Rousseau quien orientó los métodos de enseñanza infantil, pues pretendía enseñar muchos contenidos cuando en realidad sostenía que se debía enseñar el gusto por cultivar el saber en vez del saber mismo. Él enseñó los beneficios educativos del juego, del trabajo manual y del trabajo físico, y también estuvo hablando acerca del vínculo, por ejemplo, entre la sociedad y la educación, porque la instrucción pensaba él que tenía que ser dirigida al entorno inmediato de cualquier estudiante. Esto es muy importante porque ya esto nos adentra más a lo que tiene que ver con los autores modernos, ¿verdad?, de la educación. Asimismo, al tomar en cuenta las capacidades y habilidades del estudiante, Rousseau sistematizó las capacidades del estudiante al hacerlo basado en la complejidad de los áreas de conocimiento, como acostumbraba a ordenar la tradición, desde la gramática hasta la filosofía, de tal suerte que para Rousseau, entre los 2 y 12 años, la instrucción se debía fundamentalmente en la educación de los sentidos, de los 12 a los 15 en la educación de la inteligencia, mientras de los 15 a los 25 en la educación de la conciencia. Por otro lado, otros autores hicieron sus aportes. El inglés Andrew Bell y Joseph Lancaster promovieron lo que se conoció como la enseñanza mutua. En la enseñanza mutua se aprecia un esfuerzo por precisar los métodos de enseñanza y cómo hacerlos más efectivos. Además, se utilizó el principio del castigo físico como medio disciplinario. Después de cuántos miles de años todavía continuó siendo útil este castigo. Posteriormente, otra figura pedagógica del siglo XVIII fue sin duda el suizo Johann Heinrich Pestalozzi. Según el modelo pedagógico de Rousseau, el pedagogo suizo señalaba que el objetivo de la pedagogía infantil debía ser el desarrollo del alma del niño. Y de acuerdo con Pestalozzi, la pedagogía infantil debe estar fundada en un espíritu de doble benevolencia y firmeza, en el que la violencia y el temor originado por la primera debe erradicarse como forma de disciplina. En contraste, se debe formular la curiosidad del niño. Como decía Albert Einstein, que vale más la creatividad o la imaginación que el conocimiento. Pasamos entonces a la edad contemporánea, donde veremos cómo es que estos nuevos aportes fueron modificando la educación, con lo que tiene que ver con esta. Los primeros años del siglo XIX se caracterizaron por el imperialismo de Napoleón. La Revolución Francesa ocasionó un caos social en toda Francia. Esto ocasionó que nobles fueran sentenciados en la guillotina, turbas iracundas, incontrolable bandolerismo, saqueos y oportunismo. Entonces esta época de la sociedad fue un poco de desmembramiento a la época de Napoleón, de tal suerte que entre 1848 y 1914 el poder de los monarcas llegó a su fin, dando paso a las constituciones y a los parlamentos, que permitían una mayor libertad política y sobre todo comercial. En esta etapa de la historia europea el feudal llegó a su fin y se pasó a la época de los burgueses y del capitalismo. Además, durante el siglo XIX inició una nueva oleada de colonizadores. La revolución industrial también mejoró la tecnología militar, por lo que ya para el siglo XIX ya no existía ninguna potencia capaz de hacer frente a los europeos. Veamos qué tuvo que ver toda esta revolución con la educación. Dice que no solo ocasionó una transformación tecnológica y económica, sino también social y cultural. Por otra parte, la concentración de las fábricas que estaban afuera de las ciudades provocaron que hubiera un desplazamiento de las personas campesinas que emigraran a las urbes, por lo que para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la población en los países industriales ya era mayoritariamente urbana. Esto hizo que hubiera un proletariado y su importancia social como grupo
ya tuvo un impacto en la pedagogía, como lo sucedió en el Imperio Romano. Una de las mayores innovaciones educativas del siglo XIX fue reglamentar la gradación de la educación desde el jardín de niños o kinder hasta la universidad. La escuela infantil o kindergarten, por su nombre en alemán, en un principio el inglés Robert Owen fundó una escuela infantil en 1816. La idea de esta escuela infantil era evitar los errores comunes en las guarderías del siglo XVIII. La importancia de estas escuelas en confirmar la consolidad de las ideas prusianas sobre la educación del niño, que era ser capaz de ser instruido y no solo vigilado. No obstante la importante labor de Owen, quien teorizó y sistematizó como ningún otro la educación infantil, fue el alemán Friedrich Frege. Por su parte, en la escuela primaria y secundaria, además de la enseñanza de la lengua y las matemáticas, se implementó el uso de las ciencias, de acuerdo con la revolución que se estaba viviendo para estas épocas del siglo XIX. Como puede verse, esta industrialización fue transformando la sociedad y también las necesidades de esta. Y de paso, pues se pasó llevando a la escuela y la pedagogía. La nueva sociedad moderna e industrial necesitaba una instrucción técnica en todos los niveles, desde la infancia hasta la madurez, por lo que la pedagogía se vio obligada a desarrollar no solo una organización inteligente de los contenidos de la enseñanza, sino también en cómo se iban a transmitir estos a los estudiantes. En cuanto a la educación marxista, se pensaría que ésta ya se opondría a la educación establecida. Sin embargo, el marxismo hace propias todas las conquistas e ideales educativos de la burguesía, como la universalidad, el laicismo, el estatismo y la gratuidad, solo que para los marxistas el régimen burgués ha sido incapaz de llevarlos a cabo por la naturaleza elitista del sistema económico y social del capitalismo. En este sentido, el marxismo conserva los ideales educativos de los ilustrados y los pensadores del siglo XIX, pero con énfasis especial en la educación del proletariado. Un manifiesto de la época de Marx formula la siguiente exigencia: educación pública y gratuita de todos los niños, abolición del trabajo fabril de los niños en la forma actual, unificación de la educación con la producción material. Entonces esto nos da una idea de cómo se vivió la educación para esta época y nos muestra pues de que habían críticas, ¿verdad?, con respecto a que fuera en primer lugar gratuita para todos y que se aboliera el trabajo infantil. En general, la segunda mitad del siglo XIX representa una etapa en la que por primera vez en la historia de la educación se daba cabida a grupos marginales como el proletariado y la mujer. Este fue un avance de esta época con respecto a lo que se estuvo logrando desde civilizaciones antiguas como los griegos. En este histórico papel de la mujer en la educación ha quedado registrado en la novela de Nikolai Chernevsky, que creo que para la emancipación de la mujer, el progreso vendrá de donde menos se espera, o sea, de las mujeres de los pueblos, llevadas por la necesidad de vencer en la lucha por existencia. En una palabra, creo que la causa de las mujeres esté inmediatamente vinculada a la democracia y de estas dos causas triunfarán conjuntamente. Entonces fueron estos nuevos horizontes que tuvo la educación los que fueron modificando la pedagogía y se fue uniendo con otras áreas del saber como por ejemplo la psicología. Por eso también surgieron algunas mujeres que empezaron a teorizar con respecto a cómo debería de ser la educación. También se convirtió en una disciplina auxiliar de la pedagogía. Ejemplo de ello es María Montessori, que después de esa experiencia con niños anormales, dedujo criterios válidos para la educación de los niños normales, o mejor dicho, sin ninguna deficiencia o padecimiento físico considerable. Y entonces se dio un paso de lo que fue la educación que no incluía a las mujeres, que ahora hasta hubieran algunas que estuvieron teorizando con respecto a la educación.
Finalmente sería en Estados Unidos cuando se llevaría a cabo con mayor decisión una transformación educativa en todos los niveles y en todo el país. El pedagogo belga Omer Boissy alabó a la política educativa de Estados Unidos del siglo XIX por basarse en el learning by doing, como en otras ocasiones se traduce sería aprender por hacer. Como puede verse, el siglo XIX fue el fundador de todas las bases de la pedagogía moderna. Así como el siglo XIX surgen las condiciones de la edad contemporánea, también surgen los principios fundamentales para educar en una nueva sociedad, una nueva burguesía, proletariado e industrialidad, que necesariamente debe incluir a los ciudadanos, tanto niños, mujeres y proletarios. Ahora pasaremos a hablar acerca de la educación ya en el siglo XX, cómo se empezó este siglo, cómo tiene que ver la educación y las nuevas tendencias que surgieron para esta época educativa. Por ejemplo, para el periodo de la Primera Guerra Mundial, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como también fue conocida, entonces fueron catastróficas. Se utilizó por primera vez el gas mostaza, las trincheras ocasionaron crueles y numerosas muertes, millones de muertos, ¿verdad? Cifras experimentos nunca antes vistas en la historia de la humanidad. Y el periodo entre guerra, Alemania creció el nacionalismo ante las duras condiciones que legó la derrota de la Gran Guerra. Fue así como surgió el líder Adolf Hitler, quien era un gran estadista y líder ultranacionalista. Y bueno, eso es un tema muy grande, ¿verdad? Para destacar, pero con su ideología patriótica y antijudía logró que el pueblo alemán saliera de la crisis y se levantara nuevamente como una potencia económica. Por otro lado, en Rusia surgió una revolución que terminó con la monarquía que todavía ejercía control sobre los rusos, surgiendo así el socialismo soviético. Además, en 1929 surgió una crisis económica mundial que afectó a la mayoría de economías liberales como Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Ya para la Guerra Fría, después de la guerra entre 1945 y 1991, Estados Unidos y la ex Unión Soviética pelearon entre sí, pues ambos sistemas económicos eran opuestos, uno capitalista y el otro socialista. El enfrentamiento entre estas superpotencias se dio en el Tercer Mundo. Para principios del siglo XIX, los principios de la nueva escuela llamada ya activa ya habían considerado como el ideal de la educación. Todo este acontecer político y económico tuvo su efecto. Por ejemplo, para 1919 ya se formulaba una nueva escuela, una nueva forma de educar en Occidente. De acuerdo con estos ideales, el documento dice literalmente que la nueva escuela es un laboratorio de pedagogía activa, un internado situado en el campo donde la coeducación de los sexos ha dado resultados intelectuales y morales incomparables. Esta organiza trabajos manuales de ebanistería, agricultura, ganadería y junto a trabajos obligatorios ofrecen otros trabajos libres. Esta fue una nueva tendencia para la escuela ya en la educación media. Y para principios de siglo, la educación se proponía desarrollar habilidades de los estudiantes en lugar de solo transmitir conocimientos, sino que se mantenía más una educación rígida, autoritaria, memorizante y tradicional. Entonces se empezó a pasar a la escuela que practicaba y que ofrecía esta vinculación ya con la vida cotidiana del estudiante. El interés de los países socialistas a las políticas educativas de las democracias imperialistas se debe al impulso de la pedagogía entre otros países, sobre todo en Estados Unidos. El psicólogo John Dewey, máximo teórico de la escuela activa, no solo elabora los principales preceptos de la escuela Learning by Doing, sino que también lleva a cabo la práctica y considera un sistema educativo de enseñanza americano. Esto pues tuvo su impacto porque todavía se sigue escudriñando algunos principales componentes de estos que tuvo la escuela activa, de este psicólogo John Dewey. El gran cambio educativo del siglo XX es la institucionalización de la nueva pedagogía.
como señalaba Dewey, responde a las necesidades de una nueva sociedad, una sociedad que necesita del trabajo y la abstracción por igual, de la ciencia y de las humanidades. Entonces vemos cómo ya en estas últimas épocas prácticamente la pedagogía se transformó de ser una escuela tradicional, memorística, pasó a una escuela ya basada en ciencia y también en humanidades. Por otro lado, en el siglo XX se consideraba de dependencia de la pedagogía con la psicología. Actualmente existen muchas escuelas o corrientes pedagógicas como el asocianismo, el introspeccionismo, el intencionalismo, funcionalismo, conductismo, estalcismo, operacionalismo, cognicionismo, estructuralismo y otras más. Todas estas corrientes tienen una estrecha relación entre la psicología y la pedagogía. Sin embargo, serían trabajos de Jean Piaget los que transformarían la educación para siempre. Y Piaget estudia el desarrollo cognitivo del nacimiento hasta la madurez y plantea que se compone en la siguiente. Esto fue lo nuevo, porque nadie había, aunque habían algunos que habían empezado a especular de que no era lo mismo enseñarle a un niño que a un adolescente desde la escuela romana, pero fue en esta época en la que Piaget empezó a establecer etapas y a tener una base científica para poderlo hacer. Él, por ejemplo, dijo, un niño desde el nacimiento hasta los 2 años está en una etapa sensoria motriz. Entonces, los lactantes aprenden por medio de sus sentidos y la actividad motora. Pero si pasamos de los 2 a los 7 años, estamos en una etapa de preoperaciones. Los niños eso hacen más sofisticados en el uso de su pensamiento simbólico, pero sin poder utilizar la lógica. Y luego de los 7 a los 11 años, pues estamos en la etapa de las operaciones concretas, dijo Piaget. Los niños desarrollan el pensamiento lógico, pero concretamente, no abstractamente. Luego pasamos a las operaciones formales que van de los 11 años en adelante. Los adolescentes adquieren la capacidad para pensar de manera abstracta. Este fue el aporte para la nueva generación de Jean Piaget y que revolucionó la pedagogía. Las nuevas tendencias pedagógicas, si bien la psicología impactó decisivamente el desarrollo en la pedagogía del siglo XX y XXI, la década de los 70 representó aparte aguas en la educación de los países occidentales, incluyendo a Latinoamérica o a México. Los movimientos estudiantiles de 1968 se dieron en varios países, Francia, República Checa, Estados Unidos, México, entre otros, además de exigir una serie de reformas sociales a la mayoría idealistas. Estos movimientos estudiantiles eran una exigencia por medio de transformar la vida escolar. Por primera vez en la historia se exigía un cambio en la educación de los estudiantes mismos. En general, las demandas estudiantiles respecto a la educación consistían en una democratización de la escuela, una igualdad entre el maestro y el estudiante, así como la eliminación definitiva de los castigos corporales de los estudiantes. Por primera vez en la historia se exigía un cambio en la educación desde los estudiantes mismos. En general, las demandas estudiantiles respecto a la educación y consistían en una democratización de la escuela, una igualdad entre el maestro y el estudiante, así como la eliminación definitiva de los castigos corporales a los estudiantes. Actualmente, pues el panorama es incierto, dice, porque por un lado persisten muchas tendencias con respecto a una educación tradicional, pero por el otro lado existen muchas corrientes aparentemente novedosas pero poco consistentes. A pesar de ello, la educación y los ideales son finalmente un reflejo de la sociedad, que al estar en constante cambio generan un cambio en la educación. Entonces así este documento nos ha ayudado un poco a tener una noción de cómo la historia de la educación ha ido cambiando poco a poco en cada uno de ellos, desde las primeras culturas. Entonces podemos comentar, ¿verdad?, que los aportes que nos dejaron tanto la cultura egipcia como la griega, la romana, pasando a la época medieval, la más contemporánea, la moderna y la actual, cada quien tuvo un componente para que la escuela y la pedagogía como hoy la conocemos va funcionando.
Desde la escuela griega que nos enseñaba que esas escuelas empezaban a funcionar en los palacios y era exclusivamente de élites y que la otra se transmitía en los padres, pasando por la escuela griega que nos empezó a formar, ¿verdad? Que había maestros y que también continuó siendo elitista, pero empezó a profundizar en las áreas del conocimiento. La escuela romana nos dejó el legado ya a que habían maestros y personas que se dedicaban a enseñar. También que habían escuelas a las que ya podían asistir y dignificó la profesión del docente. Sin embargo, no logró ser un poco más imparcial para poder brindar educación al hombre, a la mujer y también a los esclavos, pasando por la escuela ya de la época medieval, en la cual entonces sí, ¿verdad? Estos movimientos del humanismo y del renacimiento fomentaron a que la escuela sí fuera siendo más inclusiva. Y luego vimos pues de que algunos autores, ¿verdad? Como por ejemplo eh, teólogos y psicólogos empezaron a teorizar sobre cómo realmente debería de ser. Desde esas primeras críticas que se hizo al sistema educativo, Rousseau, Pestalozzi, Montessori, hasta los aportes finalmente de la escuela americana como de John Dewey y de Jean Piaget, que nos mostraron que la educación realmente tenía que cambiar. Así que para esta actividad pues se hará un foro académico. Esperamos que ustedes nos puedan comentar los aportes que hicieron estas diferentes épocas de la historia, cómo funcionó la educación en cada una de estas épocas, cuál fue el aporte, ¿verdad?, que nos dejaron a cada una de ellas, cómo la educación se fue dejando ese aspecto tradicional, ¿verdad? Y un poco mezclado con la violencia hasta llegar a una escuela un poco más activa, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los aportes principales que nos dieron, por ejemplo, Rousseau, Montessori, Pestalozzi, Dewey y Piaget a la escuela moderna? ¿Y cuáles son las nuevas corrientes, ¿verdad?, que están prácticamente poniendo en rumbo la pedagogía moderna? Así que concluimos esta tutoría para esta ecuación con respecto a los fundamentos de la pedagogía.